En verdad, a todo aquel que no le gusten los corridos tumbados bélicos y las porquerías de los narcocorridos, los invito a suscribirse al canal. Es más, hagamos este ejercicio. Me comprometo que por cada suscriptor que llegue y nos acerquemos más al 1.000.000 de suscriptores, nos encargaremos en este canal de hacer aún más conciencia a las nuevas generaciones para que dejen de escuchar esta basura. Hoy, la verdad, nos dejaremos de tonterías e iremos directo al grano luego de entender lo que pasó después de que abatieran al Mencho en un country club donde solo gente muy poderosa puede convivir. O sea, la crema innata de la clase alta de Jalisco, todo en Tapalpa. Aquí debemos de señalar algo muy interesante. Según las investigaciones, el Mencho allí estaba establecido. ¿Acaso nadie sabía que allí vivía el criminal? ¿Quién lo estaba protegiendo? Deberían de investigar a todos los que jugaban golf en ese country y entender que muchas veces los capos viven porque su poder no radica en las armas, sino en las relaciones públicas. De entrada, es hasta risible cómo estos personajes que son criminales de la mafia viven como reyes, mientras muchos soquetes que sueñan con enfilarse a este tipo de organizaciones se mojan con algún día ser como estos capos. Sin embargo, como todo, muchos alucines solo se quedan allí, en el imaginario. Sin embargo, para llegar a eso debe haber detonantes, y ahí es donde participan todos estos pelmazos asquerosos que no saben ni cantar, y hasta un perro ladra mucho mejor y con clase que estos mequetrefes violentadores del micrófono. Los corridos tumbados bélicos y los narcocorridos en los últimos años han tenido mucho impacto en la sociedad mexicana. Su letra solo hace apología a la violencia, romantiza, normaliza y aplaude la disque y mal llamada narcocultura. Gentuza como el escuálido y yengo, pelos de muñeca vieja de Peso Pluma, su Nacha, la buchona de Kenia Oz, la labios de plástico de Jerry Moa, el zombie soquete que no sabe hablar de Natanael Cano, y muchas otras porquerías más que se hacen millonarios al amparo de los tontos que les aplauden. Y de los malandros que les pagan miles de millones de dólares por cantarles y hacerles las coplas de victoria, aunque la realidad sea totalmente distinta. Estos han sido partícipes en los últimos años del reclutamiento de raza que gracias a la música se inspira y toma la decisión de enfilarse con la empresa. ¿El resultado? Solamente son carne de cañón y víctimas conscientes de un virus que se llama poder, el cual seduce a las generaciones más jóvenes, alterándoles por completo la realidad y haciéndolos sentirse unos ficticios capos de la mafia. Por eso pon mucha atención en este video, para que entiendas cómo estos cantantes repugnantes le han hecho un tremendo daño a la sociedad mexicana. Espero que después de ver este video pocas ganas les queden de andar cantando estas disque canciones rancias, que son más gritos y rebuznos que música en realidad, y así hagas mucha conciencia. Postdata, apuesto que los fanáticos de esta mugre de canciones y género vendrán a insultarme en los comentarios, demostrando todo lo que dice este contenido. Es por eso que hoy te presento el terrible daño que provocan los narcocorridos y los corridos bélicos tumbados. Antes de seguir con el video, te invito a suscribirte al canal, activa la campana de notificaciones para que recibas todo nuestro material y las transmisiones en vivo. Te divertirás, te lo aseguro. Bien. Como lo dije hace rato, los narcocorridos, los corridos belicosos, los corridos tumbados, los que están enfocados en las peripecias de los narcos de manera disfrazada y toda esa roña que ahora hace llamarse música regional mexicana, solo para engatusar a los ineptos y para facturar miles de millones de dólares al año y a su vez encumbrar a personajes como el ya afinado Mencho, solo es una industria que engaña y empodera de manera absurda a quienes piensan que escuchar música que esté enfocada a los topones de los narcos con los federales los hace ser malandros e importantes. El problema es que las personas no piensan igual. Pregunto, ¿qué podría decir alguien que es fan del mugroso de Natanael Cano? Esta escoria que no sabe ni hablar, o de Peso Pluma, quien es uno de los que están metidísimos en la maña por la forma en la que escaló en la música y las amenazas de una facción del grupo de Sinaloa.
Con su voz aguardientosa y sin cantar absolutamente nada, el tipo es uno de los pilares de esta industria manchada por la sangre, de quienes al paso de los años creyeron ser intocables y que soñaron con algún día disfrutar los miles de millones de dólares por la compra-venta de mercancía. Pelos de Muñeca Vieja quizá es malamente el más famoso de todos. Otros miserables como Luis R. Conríquez, a quien le encanta propagar las letras que ensalzan al Cártel de las Cuatro, que hoy luce acéfala. El principal objetivo de estas canciones no es que la gente diga: ¡ay, qué buenos ritmos! ¡Qué buena música! ¡Qué buena letra! Yo no le pongo atención a la letra, sino a los sonidos. Yo la escucho porque soy mexicano. Yo soy fanático de esta música porque me relaja, bla, 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 bla. El objetivo de quienes hacen esta clase de corridos no es que tú estés bien, es que tú entiendas y te metas en el subconsciente que lo que dicen esas canciones son la ley, son hechos irrefutables, que son historias que tú puedes replicar sin ninguna consecuencia. Frases que le hablan a la clase obrera que ignora los mensajes e incluso a quienes desean algún día llegar a vestir marcas como Louis Vuitton, Gucci y andar mamaseándose en el centro comercial, con ellas mostrando poder y dinero. El tener un trocón para andar de jefe y sobre todo, algún día presumir una morra bien tuneada al lado, mostrando que no hay nadie que pueda detener al capo de ficción que se siente capo real gracias a lo que hay plasmado en las letras de sus endebles canciones. También hay muchas rolas de estos pelmazos que van enfocados a las armas, a la mercancía que venden, el cómo la transportan, el cómo la pasan al otro lado. En todas, siempre ganando, eludiendo la justicia y facturando miles de millones de dólares. Este tipo de detalles llegan al subconsciente del ignorante, que regularmente repite las palabras de manera mecanizada y muchas veces en automático, seducidos por el ritmo y por los sonidos, los cuales hacen que el cerebro cante en voz alta mientras el corrido tumbado o bélico retumbe las bocinas de la casa en obra negra o, en su defecto, el auto que goza ya de 7 dueños. En ese momento el fanático se empodera, se siente por un momento jefe de plaza y empieza a soñar cómo podría ser su vida si estuviera trabajando para la empresa. Gracias a estos pasos, los narcocorridos y toda esa basofia empiezan a influir de manera directa en los jóvenes, alterando por completo su realidad, además de alterar por completo también sus aspiraciones al éxito. Para ellos, en ese momento, donde la música los seduce, los hace pensar e imaginar que se puede hacer legal el uso de la violencia y actividades ilícitas para poder crecer económicamente y, sobre todo, tener el respeto de la sociedad. Algunos investigadores sobre el tema de la idealización de una vida delictiva es la gran motivación que puede inyectarles a los jóvenes o a los fanáticos de este tipo de música. A su vez impulsa, mediante los hechos donde los gobiernos no hacen nada por detener al narco y al contrario, los alaba como en gobiernos de Fecal y de Peña Nieto. Hace que esta gente piense que no habrá daños colaterales o castigos por enfilarse a este mal negocio. Eso de alguna manera también atrae a personas que les gusta vivir de lo prohibido, pero al normalizar una vida violenta y de legitimar las crónicas de estos delincuentes, hace creer al fanático que sí es posible llegar a esa posición. De allí viene el término alucín. Las letras basura de las canciones de los corridos tumbados, bélicos y demás porquería son el paso número 1 para captar a las audiencias ignorantes, aquellas que piensan en vivir una vida vacía, materialista y banal. Y ojo, que así como hay hombres que se enfilan a la maña, también hay mujeres que a lo único que aspiran es a ser novia de algún capo que le cumpla con regalos y una vida de lujos que jamás tendrán. Todo al amparo de música que rebuznan los siguientes disque cantantes que tocaremos adelante, y de un pensamiento pobre y mediocre sobre que el éxito llega cuando se tienen subsidios de los malandros. Este punto es importante porque una de las razones más interesantes del por qué muchos jóvenes se enfilan a la empresa de la maña es precisamente por sus cantantes favoritos de corridos tumbados belicosos y narcocorridos que normalizan la violencia e idealizan una vida delictiva que según jamás acabará. Aquí
aquí es donde vienen ligadas la música, la vestimenta adherida a la narcocultura, esa que estos intentos de artistas y cantantes han aceptado de forma simbólica para venderse. Por ejemplo, en sus ropas es muy evidente ver las cadenas y los símbolos de oro que llevan puestos, las gorras de marcas costosas a las que solamente esta gente puede acceder, o patrocinios como el caso de Adidas Originals, el cual paga una cantidad millonaria a Peso Pluma, el cual es uno de los principales exponentes de estas historias de los malandros. Gorras con las fuscas, las hierbas o hasta el talco de bebé son solo algunos ejemplos perfectos para marear a los idiotas. Por ejemplo, los cortes de cabello al estilo Tizoc como Natanael Cano, tatuajes que hacen alusión a la maña, esta vida y estilo lleno de ostentación. Lo primero que debe indicar es poder, colores dorados, verdes, que llamen la atención y hagan muestra del color del dinero en específico, dólares. Por eso este tipo de gentuza usa marcas caras que demuestren poder adquisitivo pero a su vez un grado elevado de naquez. El vivir en una burbuja de opulencia manchada por la sangre de todos aquellos ilusos que soñaron con algún día vivir en un country o en un penthouse, entre gorras de diseñador, cadenas de oro de alto grosor, botas vaqueras de pieles exóticas, relojes de alto valor, cinturones piteados con hebillas grandes y mucha excentricidad. Son la firma perfecta para atraer a la gente que está empecinada en llegar a ese éxito efímero que dicen soñar. Así como son los cantantes de esta basura, también existen las mujeres, quienes adoptan el clásico estilo buchón para llamar la atención de los alucines. Si nos vamos al tema de los cantantes, los cuales en su mayoría están metidos de alguna manera con la maña, la mayoría de estos habla y canta, si es que a eso se le puede decir cantar, de las mismas historias alegóricas de éxito, con diferentes letras y lacras. Por ejemplo, Peso Pluma en la mayoría de sus canciones es muy explícito. Para él el tirar bala es lo importante, ser el padrote y ser el gigante del negocio es lo que importa. Traficar con lo que se pueda pero ser el fregón del topón con los federales lo hace ser el mejor. Exponentes de toda esta basura como Luis R. Conríquez son un poco más precavidos, pero también explícitos. En algunas de sus canciones enmascara los corridos hechizos por historias de gloria, por ejemplo con el Mencho, que junto al fantasma le hicieron la canción llamada Nemesio, con frases como todos cuentan la historia que me he vuelto muy violento. Ya saben, donde quiera Nemesio anda recio. Mientras este sojete canta palenque enardecido y excitado, imagina y siente que por un momento son los hombres más poderosos del mundo. Por su parte, Natanael Cano es otro petardo asqueroso malogrado que rebuzna en lugar de cantar. Hace apenas algunos meses en un concierto en el Baja Beach Fest, en Rosarito, Baja California, le pegó a uno de sus músicos delante de la gente, quienes increíblemente festejaron el hecho como simios y llenaron el lugar. Todos esos neandertales aplaudieron la violencia de este sujeto contra el DJ, al cual le terminó por romper la laptop en el escenario. Luego, en un evento en Jalisco, al pobre Palurdo solamente le quedó decir lo siguiente en el carnaval de Autlán de Navarro, Jalisco, que ojo, también las autoridades se prestan para traer a este tipo de mequetrefes. Textual: hasta donde se encuentre Padrino arriba Jalisco, expresó el intérprete frente al público. Después añadió la frase que provocó muchas reacciones: arriba JGL, arriba la maña, arriba el Mencho a la Gaber, pa' que sepan. Aquí es donde yo pregunto, ¿cómo puedes hacer y decir eso normalizando este tipo de sujetos? ¿En serio los jóvenes no se han dado cuenta del daño social que estos miserables le hacen a los mexicanos? Lamentablemente, este intento de espermatozoide es uno de los máximos exponentes de este tipo de música a la cual ensalza en demasía a estos delincuentes. Lo peor, la gente les aplaude pero cínica e hipócritamente es la misma que luego se queja de la violencia en México. Es hasta risible. El caso de los Alegres de Barranco es similar. Con su canción El Señor de los Gallos, se atrevieron a poner las imágenes del Mencho en el centro Telmex de Zapopan. El concierto estaba a reventar, siendo esa canción uno de sus mejores éxitos. Para sorpresa y cosa que muchos celebraron, los Estados Unidos le suspendieron las visas de trabajo a este grupo infame.
Así podríamos ir con varios cantantes de esta cochinada musical. Y sí, aunque haya innumerables fanáticos que se molesten, este tipo de canciones y varios personajes nefastos, como los antes mencionados, deberían de ser cancelados para siempre. Pero para eso se necesita gente joven que sea pensante e inteligente. Deje de consumir esa porquería y eso es lo de menos. Porque hay mucha fanaticada que se casa con música de bajo valor, simplona y llena de letras que aplauden a los mañosos teniéndolos en el altar, como los dioses de este planeta. Un auténtico asco social con todos ellos. Pero yo te pregunto a ti, fanático, ¿acaso ganas algo consumiendo esta basura? Te vas a sorprender con el siguiente tema. Aquí es donde viene lo mejor de todo este video. Debido a la prepotencia con la que se manejan todos los cantantes rancios que enaltecen al narco, mismos que han tomado mucho poder gracias a quienes los patrocinan. Ese pequeño sentimiento de ser intocable y de que su único trabajo es que canten las coplas que su patrón les pidió y de paso les pagó miles de millones de dólares. En realidad, la promoción de la narcocultura en México es un ganar-ganar que ha tomado mucha fuerza con los mexicanos y latinos en Estados Unidos. Sin embargo, mientras ellos están en el otro lado ganando verdes con su círculo de seguridad, bebiendo champaña con sus buchonas, en sus mansiones, intoxicándose hasta que ya no se pueda más, tú, quien los consume y los idolatra, estás en una realidad distante a la de estos mequetrefes, que su única función es que te enganches con su música creyendo que algún día llegarás a ser como ellos o a probar buena vida dentro de la maña. Mientras ellos disfrutan de los privilegios que es estar aliado de los malandros, tú tienes que ver por los tuyos, buscar un trabajo redituable, siendo que quizá tu camino sea más largo para ser exitoso, pero siempre será un camino honrado. De hecho, en realidad pregunto, ¿qué es el éxito para ti? ¿Intoxicarte, escuchar esa música siendo ricos a estos mequetrefes que graznan y no cantan? ¿Tener una mansión? ¿Tener dinero mal habido? ¿Realmente eso es el éxito para ti? Perdón, amigo, pero tienes la realidad bien alterada, porque dime, ¿crees que la narcocultura y sus exponentes están allí solo por ser talentosos? Para nada. De hecho, todos estos no tienen talento, solo tienen buenos patrocinadores, gente que por una pequeña copla se tuvieron que rentar al mejor postor, porque al final su dios es el dinero. Y qué curioso, cuando se soltaron las imágenes del country donde estaba viviendo el Mencho y que tenía como guarida, pudimos observar que el tipo creía en la Virgencita de Guadalupe, en San Juditas Tadeo. Pregunto, ¿no se les hace hipócrita y doble moral con respecto a lo que este sujeto representaba? O sea, era uno de los malandros más buscados y peligrosos del mundo, quien ocasionó mucho daño a los mexicanos durante más de 30 años y aún así tú, fanático de los corridos tumbados enfocados a los malandros, canta sus canciones, pagas por eso y además alabas a un tipo que sembró violencia y dolor en tu país por mucho tiempo. ¿En serio la idea es adular a esta clase de personajes sabiendo todo el daño que han causado ellos y sus cantantes basura? Para muestra basta un botón. Gentuza como Peso Pluma son señalados por lavado de dinero. De hecho, la empresa disquera llamada Del Records, que ha grabado algunos discos de esta piltrafa, ya lleva algunos años en la mira del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. De hecho, esta disquera mantenía negocios con gente del Cártel de las Cuatro Letras, misma que sigue siendo investigada y con sus dueños en libertad condicional, pero sin manejos dentro de la empresa. El tema seguro se alargará muy pronto. Este momento debería ser parte de una reflexión profunda en la sociedad. Gente que está desquiciada de un poder que no goza, que ve estos corridos que los hacen sentirse capos. Es como una droga mental a través de la música que estimula su pobre y endeble cerebro, el cual los hace pensar por unos 2 o 4 minutos que ellos son los jefes de la plaza, siendo todo esto un gran engaño. Típico del famoso ciclo de la narcocultura, esa que te dice que la única forma de ser exitoso es normalizando la violencia y alabando a los mañosos, a los que se jactan de ser frontales pero cuando se les aparecen los tanques de la Sedena salen corriendo por todos lados. La realidad
es totalmente diferente, y lo vimos con el Mencho y su círculo de seguridad. Sin embargo, si hay algo que señalar es que no toda la violencia corresponde a los narcocorridos, porque estigmatizar esta música de alguna manera sería injusto, ya que hay algo más que eso, que enfoca y aplaude a esta gente, a hacer por su propio pie una triste y reemplazable carne de cañón. Según los estudios de la doctora Marina Albelaiz Alarcón, directora de la Escuela de Psicología del CETIS Universidad Campus Tijuana, los niños, niñas y adolescentes están más expuestos a ser influenciados, pero principalmente por su contexto socioafectivo, por la familia, los maestros, amigos e incluso por sus ídolos o héroes. Textual en entrevista por allá del 2023 explicó: también tiene que ver con el alto consumo de violencia por los distintos medios de comunicación. Esta influencia puede reflejar la automatización de ciertos comportamientos, y cuando normalizamos estos comportamientos, cuando se presente un estímulo, se responderá de forma automática. Ese bombardeo de violencia es la principal influencia. Bajo este argumento podemos señalar que la violencia y el gusto por esta mal llamada cultura por parte de la sociedad mexicana radica justamente en la colaboración de la sociedad mexicana, de las escuelas, de los amigos, de la familia, de los maestros y de los medios de comunicación para normalizarlo. Por ejemplo, las televisoras muchas veces han hecho narcoseries, han presentado como shows importantes en eventos de box a personajes que cantan narcocorridos. El argumento es el cantante que jala masas o la serie que está realizada bajo hechos reales. Por ejemplo, la gran ramera Televisa en la plataforma ViX promovió mucho la serie Balas y Acordes, la cual endiosa a estos criminales. Así muchas otras plataformas como Netflix, quien tiene en su menú la serie de Narcos o Narcos México, que hablan precisamente de estos personajes. Incluso, si hablamos de YouTube, es increíble cómo esta plataforma monetiza y no pone peros a canales como los narcoinfluencers. Por ejemplo, el caso de Marquitos Toys, quien hizo una especie de serie que hace apología a la violencia. ¿Qué hizo YouTube? Monetizó su capítulo 1 y lo promovió hasta juntar casi 10 millones de reproducciones, mientras que cínicamente y de la manera más hipócrita posible, a canales como este nos prohíbe subir fotos, siquiera con un militar de la Sedena portando su arma o algún vehículo incendiado. Esto nos habla cómo las plataformas y las televisoras rayan en la vileza de promover esta porquería, la cual les ha dejado a través del tiempo muchos dividendos, promoviendo de manera implícita y explícita la violencia. Por eso mismo, debería de haber una legislación, al menos para las plataformas en México, de multarlas por el simple hecho de promover este tipo de contenidos, porque en realidad, esto no solo es de música como los narcocorridos, sino también de toda la industria del entretenimiento, que ha entrado directamente al submundo de esta mal llamada narcocultura, la cual ha hecho mucho daño al país, solo para obtener miles de millones de dólares en dividendos. A cambio de eso, podemos incluso escuchar esta música en las primarias, secundarias y prepas, donde los niños y jóvenes pueden imaginar ser los malandros. Esto, de alguna manera, también se ha movido durísimo al deporte. Por ejemplo, hace algunos años, por ahí del 2023, jugadores del Cruz Azul hicieron una fiesta temática de narcos, donde los niños se vistieron de malandros, y todo esto promovido por sus padres, en el caso del entonces jugador El Cata Domínguez y Eric Lira, los cuales promovieron y alentaron no solo esa fiesta, sino también que los niños lucieran gorras con las iniciales JGL, o sea, Joaquín Guzmán lo era. Lo peor, muchos aficionados de ese equipillo barato los defendieron. Esto ha tenido un impacto desastroso en la sociedad mexicana al paso del tiempo. El hecho de hacer creer que estos personajes de la mafia son los héroes de una historia mal contada, la cual sigue y seguirá causando estragos por muchos años en nuestro país, siempre y cuando que quienes consumen esta basura sigan navegando en el fondo de la inmoralidad y del deseo del sueño de ser poderosos y millonarios. Pero, ¿cuál es la solución a todo esto?
Es muy simple. Una sociedad más y mejor informada tiende menos a caer en este tipo de mentiras, porquería y sobre todo, jamás le dejaría un solo peso y un solo dólar de su bolsillo a estos raquíticos cantantes e infames y mugrientas televisoras por imaginar e ilusionarse que por unos segundos, tras ver las series o escuchar la música, se sientan los capos más buscados de México. Pero dime, ¿cuál es tu reflexión después de ver este video? ¿Consumes narcocorridos o narcoseries en las plataformas streaming? Déjame saber tus respuestas aquí abajo. Recuerda que aquí leemos siempre los comentarios y no olvides de suscribirte al canal y de activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio. Nos vemos hasta la próxima.